Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en este día. Que la gracia del Señor sea haciendo ahí la obra en cada uno de nosotros, porque reconocemos que le necesitamos, ¿ya? Y en este día, jueves, último día de agosto, 31 de agosto, comenzaremos a escudriñar esta carta que escribe Pablo a Timoteo. Y, y debo decirle que, bueno, como hemos estado en cada una de las cartas, ha sido de gran bendición. Y espero que también sea de gran bendición esta carta y que pueda también edificar nuestras vidas, también pueda exhortarnos, consolarnos. Los que estén pasando alguna situación difícil también puedan hallar en esta palabra una palabra de consuelo, de comprensión del Señor hacia nuestra vida. Por eso, para empezar, vamos a leer los primeros dos versos de esta carta y veremos la introducción de las dos cartas, ya, primera y segunda de Timoteo, eh, y, y estas, junto a las cartas de Tito y Filemón, son las llamadas cartas pastorales. Así que vamos a ir ahí escudriñando esta carta pastoral, donde dice así, Primera de Corintios, capítulo 1, versos 1 y 2. El saludo y la presentación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su bendición. Y yo ruego que sea la gracia suya la que esté, Señor, mostrando la diferencia sobre cada uno de nosotros. Agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, por cada uno que está siguiendo esta secuencia y que podamos en esta primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo encontrar esta palabra viva, veraz, que es la que usted tiene para nosotros. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, de inmediato la introducción en el NTV, esta versión moderna, nueva traducción viviente, dice: Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Me gusta esto de por mandato de Dios nuestro Salvador. Me gusta esa expresión. A Pablo apóstol, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y cuando habla de Jesucristo, dice nuestra esperanza. Oiga, que así sea para cada uno de nosotros. Esa manifestación de Jesucristo sobre nuestras vidas. ¿Sabe que este es el saludo normal ya de presentación? eh, y bueno, sabemos el destinatario de la carta, Timoteo, un joven pastor. Y lo primero que debemos saber es que esta carta fue escrita no mucho tiempo después de salir Pablo de Éfeso. Al parecer, así por los estudiosos, al parecer Pablo salió de Éfeso y de inmediato escribió por una situación particular, ya y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, que él quedó con la preocupación de haber dejado allí a Timoteo, dándole las instrucciones necesarias para que él pueda desarrollar bien este ministerio, ya este ministerio. Por eso cuando en el verso 3 ya le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, fíjese que saluda y de inmediato hace ver que él quedó con esta preocupación, ¿ya?
con esta preocupación, que mande a esos que están enseñando, que no enseñen esta doctrina diferente de inmediato. Así que de este punto de partida comenzaremos a estudiar el lugar y el tiempo de esta redacción de esta carta. Para esto vamos a ver un poquito de historia, ¿ya? Primero, algunos piensan que Pablo estuvo 3 años en Éfeso, ¿ya? Y aquí, bueno, partimos esta despedida ya que tuvo ahí, dice en Hechos 20:31, por tanto velad acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, ya, y aquí da este dato, ya, en el libro de Hechos, ahí si usted lee los primeros versículos, habla ahí de Pablo, Mileto y Éfeso, ya, y ahí él les dice, estuve 3 años, eh, pero obviamente hay lapsos de tiempo en que salió a algún lugar, pero era como su lugar o punto central ahí al parecer era la iglesia de Éfeso, donde estuvo edificando a los hermanos. Recuerde que las iglesias se iniciaban con una simple predicación directa en cuanto al plan de salvación, y la metodología de Pablo era primero llegar donde hubieran judíos. Si había sinagoga, llegaba a la sinagoga, exponía el mensaje. Si era aceptado, bien. Si no era aceptado, se volvía a los gentiles a entregar el mismo mensaje. Era el método, él partía por los judíos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que Pablo estuvo allí y seguramente primero, y lo vamos a ir viendo de a poco, pero hay un lapso ahí de 9 meses que Timoteo se quedó solo en Éfeso. Y al parecer, por eso esta preocupación, ya, porque en el libro de Hechos, aquí lo anoté, hay un lapso de 9 meses que Timoteo se quedó solo en Éfeso. Y aquí en Hechos 19, 8 y 10 dice, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, fíjese, ahí hay 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Se fija? Ahí hay 2 años y 3 meses que aparece. Y faltan esos 9 meses que algunos historiadores dicen al parecer es el primer tiempo eh, que Timoteo estuvo allí solo, en ausencia de Pablo, dirigiendo la iglesia de Éfeso. Por eso esta carta que evidencia una preocupación notoria, ¿ya? O sea, Pablo quedó ahí pensando, quedó, lo dejé solo, están llegando falsas enseñanzas, tengo que preocuparme, y hace esta primera carta. Recuerde que Timoteo era, era un joven, ¿ya? Era un joven. Dicen algunos que tenía alrededor de 30 años, 34, dicen otros. Bueno, con la fecha usted sabe que no hay una certeza, pero sí debemos entender que no tenía la experiencia, pero tenía sí, al parecer, el llamado de Dios. Una cosa es tener la experiencia, ya, la impronta pero la mejor es tener el llamado, es tener el llamado del Señor. Y por eso Pablo le hace ver a Timoteo que al parecer era un joven un poco tímido, y, y por eso Pablo le dice ahí en el capítulo 4, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga, no, que no te menosprecien por tu, por tu juventud o por tu poca edad, que ninguno te menosprecie, ninguno tenga en poco tu juventud. Y le dice, si no, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, Pablo le hace ver que lo que para Timoteo podía parecer una debilidad, ser joven,
Pablo le hace ver que ninguno te tenga en poco, sino muéstrale un ejemplo a los creyentes. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4, el desglose de cada uno de estos conceptos, ya de conducta, amor, espíritu, fe y pureza, pero que ninguno le menosprecie, sino muestra un buen testimonio. Y esto siempre lo he repetido, reiterado, que es muy importante el testimonio que mostramos a los demás. Lo que la gente ve, no la intención, ya, la gente no puede ver la intención, no puede ver lo que usted está sufriendo, no puede ver lo que le está pasando, a no ser que usted lo diga. Entonces, lo que nosotros vemos es lo de afuera. Entonces, si alguien me dice, pastor, pucha, estuve enfermo y nadie me llamó, y yo le digo, ¿y a quién le avisó? Entonces, la gente espiritualiza todo en realidad y hacen ver como que, pero es que deberían los hermanos saber cómo el Señor, una vez una hermana dijo, ¿cómo el Señor no le avisó? Y yo dije, pero hermana, pero si hay teléfonos también, po. Y más aún, una vez fui a visitar a una hermana, había pasado como 2 semanas, había ido, había conversado brevemente, ella estaba con visita, así que fue así una pasadita que hice por ahí, le dije yo, ya hermana la dejo, ya me dice ella, vuelva otro día, sí, ahí voy a ver, pasó como 1 semana y media y volví a pasar por la casa de ella, no era una casa que quedaba cerca de la iglesia, y, y cuando llegué ella me recibe con esta expresión, oh, que se demoró en hacerle caso al Señor, que se demoró. Yo le dije, ¿por qué? Porque yo le dije al Señor que le dijera que viniera. Y la hermana tenía al Señor como mensajero, así. Ah, yo le dije al Señor que le dijera, y como me demoré 1 semana y media, dijo, no, se demoró en hacerle caso al Señor. Entonces, recuerde que hay cosas que uno debe hacer, ya compartir. Si está pasando por alguna aflicción, oiga, hable con alguna persona cercana, amiga, o hable con nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a mi esposa, a mí. eh, para ponerle en oración. Hay grupos de oración en la iglesia que usted también puede llamar, pero no haga eso de decir, ya yo ya le dije al Señor que viniera, no, ya. Entonces, para que usted se dé cuenta, amén, para que usted se dé cuenta. ¿Sabe? Timoteo es mencionado por primera vez en el Nuevo Testamento, obviamente, en Hechos 16:1. Ahí aparece por primera vez, donde dice, después llegué a Derbe y a Listra, y aquí había yo cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Esta es la primera vez que se menciona a este joven Timoteo. Y lo bueno de esto es que se menciona como un discípulo, había un cierto discípulo, ¿ya? No como un hermano ahí del montón, un discípulo, uno que estaba dispuesto a, a aprender. Y cuando Pablo y aquí y Silas llegan a este lugar, y al parecer en Listra era donde estaba Timoteo, donde vivía, con su madre, que era judía, y su abuela, ya que era Eunice, y su padre era griego. Su padre era griego. En la segunda carta de Pablo a Timoteo le habla que recuerde ya en segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fíjese, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y estoy seguro que en ti también. Así que Pablo le escribe a Timoteo, lo ve como un buen discípulo, su madre judía, su abuela, su padre era griego, y este Timoteo seguramente debió convertirse bajo el ministerio de Pablo. Sí, porque cuando Pablo lo dice ahí en el verso 2 a Timoteo verdadero hijo en la fe, se refiere a que él fue el que le engendró, le puso la semilla
del Evangelio de Jesucristo, y por eso lo llama el verdadero hijo en la fe. Y seguramente fue en alguna de estas visitas de Pablo de evangelismo que hizo allí en Listra, ¿ya? En Hechos 14, 6 y 7 dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y seguramente en estas viajes, ¿ya?, de Pablo, en estos lugares y en Listra específicamente, es que también allí se convirtiera su madre Eunice, su abuela Loida, mujeres judías del judaísmo al cristianismo. Y al parecer estas mujeres amaban la escritura, ¿ya? Si nos damos cuenta que en realidad los judíos memorizaban textos, ya memorizaban libros completos, y esto a uno le hace ver en realidad que nosotros somos muy cómodos, ya muy cómodos en todo aspecto, porque tenemos las Biblias de estudio, parafrasis, traducciones modernas, Biblia ilustrada, Biblia de la promesa, Biblia de qué sé yo, Biblia con comentario, pero sabe, las leemos ocasionalmente. Ellos amaban en realidad la escritura y la procuraban hacer parte de sus vidas. Ellos se convirtieron bajo el ministerio de Pablo, me refiero a esta familia, la abuela y la madre de este Timoteo. En 2 de Timoteo 3, 13 y 14 habla, fíjese, dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Sabe? Siendo un buen creyente este Timoteo, con esta doble raíz, por una parte judío y por otra parte griego, le era muy útil para predicar el Evangelio a Pablo. Y por esto lo lleva, y él igual lo circuncidó para poder seguir la secuencia de siempre primero hablar a los judíos y luego a los gentiles. Y para poder hablar a los judíos tenía que entrar a la sinagoga, y para que recibieran el mensaje tenía que ser con un compañero que estuviera cumpliendo también la ley que los judíos querían que se cumpliese. Así que si había algo ya que él quería que no le cuestionaran, por eso lo circuncidó, ya, por este rito judío que era necesario que él también lo cumpliese. Así que yo veo en realidad el interés de Pablo de llevar el Evangelio a todos, y la obediencia de Timoteo, ya, de cumplir lo que obviamente por el Evangelio ya sabía que no era necesario hacer. Esta señal de pacto de los judíos en realidad era para ellos, pero los prosélitos, los que se convertían, debían cumplir todos los ritos, ya, que el judaísmo exigía, y dentro de ello estaba la circuncisión. Así que yo veo el interés que tenían ellos, la exigencia de tener que hacer esto para poder llevar el Evangelio. En realidad es interesante considerar que así lo hacían. Por eso Pablo quiso que este discípulo, este buen discípulo, fuese con él, ¿ya? Y tomándole, dice Hechos 16:3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que fíjese, Timoteo, un joven que su padre tenía una buena reputación, era conocido de todos, su madre y su abuela eran también personas de testimonio. Pablo le hace ver
que él siguiera en realidad la enseñanza o la perseverancia de su madre y su abuela y que cumplieran, ¿ya? Y cumplieran realmente lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermano, así es como comenzaremos a mirar esta carta de Pablo a Timoteo. Yo debo decirle que esta carta tiene así un bosquejo básico ya respecto a lo que veremos de aquí en adelante. Yo recordaba que con Tito, que eran 3 capítulos, demoramos creo que 9 días, 9 jueves, ¿ah? Algo así, si no me equivoco. Claro, en 53 diapositivas desde el 29 de junio hasta el 24 de agosto, ya 9 jueves hicimos estos 3 capítulos. Bueno, me imagino que aquí va a ser unos 18, serían como 4 o 5 meses. Eh, pero hermano, yo le invito ya a, a seguir esta secuencia, a anotar y ver las cosas importantes y uno va entendiendo la razón de las cartas. Recuerde, Pablo está interesadísimo en que Timoteo no se equivoque ni se deje llevar por las doctrinas falsas que enseñaban algunos. Por eso que, bueno, en este bosquejo encontramos que lo primero que él quiere hacer y en los primeros capítulos ya habla de denunciar a los falsos maestros. Él no quería que nadie metiera mala enseñanza, ¿eh? Maleza entre medio de lo que era bueno. Y por eso tenía este cuidado. Y aparte de todo, hermano, si Timoteo iba a ser el pastor de esta congregación o iba a permanecer allí, tenía que cuidar a las almas allí que estaban, velar por ellas. Así que lo primero, denunciar a los falsos maestros. Luego, instruir sobre la dirección y el orden del culto, las cosas que se deben hacer, ya la oración, orar, más adelante va a decir que orara por los reyes, por los que estaban en eminencia, le enseña lo que es agradable, lo que se debe hacer. Entonces, la dirección y el orden del culto, ya. Luego, las cualidades del liderazgo. Oiga, aquí Pablo le habla a los requisitos de los que anhelaban tener alguna responsabilidad. Y aquí habla del obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego habla de los requisitos que deben cumplir los diáconos también. ¿Ah? Honesto, sin doblez, no dado al vino. La vamos a ver cuando lleguemos ahí al capítulo 3. También habla de las mujeres que ocupen el liderazgo, honestas, no calumniadoras. Eh, Luego, la apostasía. Oiga, habla ahí como el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y esto se lo está diciendo a un pastor que está ahí temblando porque está ahora dirigiendo una iglesia que va a ser una iglesia muy importante. Entonces tiene que decirle, denunciar los falsos maestros, instruir cómo es la dirección y el orden del culto, cuáles son las cualidades de los que anhelan el liderazgo, la apostasía de los tiempos finales respecto a los deberes hacia los demás, cómo debe ser un buen ministro de Jesucristo, los deberes hacia aquellos que tienen necesidades. Oiga, y otra cosa importante, que tenga cuidado con la avaricia. Por ahí está el texto que habla del amor al dinero. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Y por último, la buena batalla de la fe, ya a la cual Pablo ahí le exhorta. Y luego hace los encargos finales, como es costumbre, y los saludos. Hermano, yo debo decirle, esta es una buena carta que ya comencé a leer, comencé a buscar allí en las escrituras, pasajes paralelos, pasajes que expliquen lo que Pablo le está pidiendo, pero lo importante es que cada uno de nosotros, orando al Señor, le pida a Él que nos dirija, que nos guíe, que podamos amar y seguir
el camino, la senda que el Señor dejó para nosotros. Hermano, sé que es bueno apartar un tiempo para leer la palabra del Señor y seguir ahí conociendo cada día más de Él. Hermano, que el Señor le bendiga. Vamos a parar aquí ya desde el próximo jueves, septiembre. Oiga, este día terminamos agosto. Qué bueno, ¿ah? Y la gente en el mundo hacen celebraciones, entregan hasta diplomas a los que pasaron agosto. Pero para nosotros lo único que esperamos recibir ahí el galardón ya de la vida, cuando el Señor nos llame o nos lleve como iglesia a su presencia. Así que ya en septiembre vamos a advertencia contra las falsas doctrinas, vamos a estar viendo ya el próximo jueves relacionado con los encargos. Y también en este tiempo cuán importante es saber la doctrina. Por eso que a las 7:30, este mismo día, estamos haciendo el discipulado, donde estamos hablando de las doctrinas fundamentales. Y este día jueves hablaremos sobre los dones de servicio, que son dones espirituales, pero que poca gente lo desea. Y es importante que también en el discipulado usted pueda participar. Recuerde que esta grabación queda ahí en el canal de YouTube, donde usted la puede ver en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar donde esté. Usted puede escuchar esta palabra. Hermano, que el Señor le bendiga. Sabe, darle el aviso, ya casi todos los departamentos están funcionando, casi todos. Y en la semana tenemos distintas actividades, procuramos no sobrecargar la presencia suya, porque sé que hay gente que a veces no entiende el hecho del deseo de querer estar con los hermanos, pero usted sea cuidadoso en la distribución de su tiempo, pero el encargo, no deje al Señor para el segundo o para el tercer lugar. Es necesario que Él ocupe el primer lugar de su vida. Es necesario que Él sea el más importante. El Señor dijo, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Así que ponga en prioridades, pero ordene también su tiempo y que no sea carga si tienen esposo inconverso, esposa inconversa. No haga que la iglesia sea un motivo de discusión. Usted administre bien sus tiempos y glorifique al Señor. Amén. El mañana viernes estarán los varones ya reuniéndose a las 7 de la tarde, así que hermanos, varones, recuerde, ahí nos reuniremos para compartir un buen momento. Amén, la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está siguiendo esta secuencia. Sé que ahora, Señor, recién estamos introduciendo este tema para saber las razones por las cuales Pablo escribe esta carta y especialmente yo ruego que usted se glorifique, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, en todo lo que debemos hacer y que así con esta preocupación de Pablo sobre este joven Timoteo sea también nuestra preocupación hacia aquellos que vemos que están comenzando a caminar y que a lo mejor son tímidos y les cuesta, pero que nosotros podamos ser de aquellos que ayudan, a los que cobijan, los que animan, a los que exhortan, para que, Señor, podamos ser un pueblo como el que usted, Señor, espera encontrar. Uno que ame y que ame de verdad, no fingiendo. Pido por cada uno de mis hermanos, pido por los hermanos que están pasando tiempo de aflicción, alguna familia ahí, tiempo de duelo, pero Señor, usted es el único que puede llenar y puede sanar el corazón que está afligido. Los que están ahí viendo médicos, exámenes, usted sea con ellos. Los que están pasando por tiempo de aflicción económica, usted abra puertas de bendición. Los que están sin trabajo, usted sea con ellos. Señor, gracias porque usted ha sido bueno. Y todo esto lo pongo en sus manos, rogando que usted haga la obra, Señor. Traiga sanidad y alivio a todos los que están afligidos y necesitados de usted. A usted le doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto. Si no es aquí,
como me decía una hermana el domingo, será cuando el Señor nos venga a buscar. Nos veremos arriba. Hermano, Dios le bendiga. Siga adelante en Cristo. Bendiciones.